aleluya. Y vamos a entonar ese himno que titula, amén, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, ahí estaba escondido su poder. Ahí estaba, ahí estaba, y ahí estaba escondido su poder. A su nombre, gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, aleluya, por este servicio. Padre mío, en el nombre de Jesús, nos hemos gozado, Padre, Señor, pero ahora llega la parte más importante, Señor. Todo lo que hemos hecho es importante para ti, Señor, pero esta es la parte donde tú nos hablas a nosotros, donde usted nos sirve a nosotros, Señor, y donde tiene la oportunidad de poder ministrarnos a través de la palabra, Señor Dios mío, hablada y predicada. Usa a mi hermano Dani, Padre, Señor, como sueles hacerlo, Padre, en una manera poderosa. Gracias, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, nuestro hermano Dani con nosotros. Aleluya, a su nombre. Dios le bendiga, Dios le guarde, iglesia. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Aleluya. ¿Cuántos pueden levantar las manos y adorar a Dios? Aleluya, gloria al Señor para siempre. Mira, aunque no tenga ganas, aleluya, levántala ahí, aleluya, aunque sea sin ganas, que usted va a ver cómo, aleluya, le va a caer arriba el fuego. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, a su nombre. Bien, amado, aleluya. Vamos a buscar en el Salmo 125. Salmo 125. Voy a tratar de no ser muy extenso, hermano. Todavía estoy luchando con la garganta. Alabado sea el nombre del Señor. He estado afectado de la garganta. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero, aleluya, no podemos, aleluya, no tenemos un no para Dios, hermano. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Es como yo le decía ayer a los presos, aleluya. Estaba predicando ayer allá a los presos. Y es como yo le decía a los presos, hermano, si yo fumaba cigarrillo desde los 14 años, aleluya, y maltrataba la garganta, hermano, fumando marihuana, y aun cuando me enfermaba decía, bueno, como la marihuana es medicinal, aleluya, era cuando más fumaba. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Aleluya, y si maltrataba esta garganta para el diablo, hermano, entonces ¿por qué para Cristo vamos a estar con excusa de que, mira mi hermano, así termina la predicación haciendo señas? Alabado sea el nombre del Señor, aquí vamos a predicar aunque nos quedemos mudos. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Sí, porque hermano, hay gente que en el mundo, olvídate, tacho, bebían ron hasta sin bañarse el domingo, hermano, y se iban amanecido el lunes, pero para la iglesia, hermano, una guerra, hermano, que no pueden ni levantar las manos, que le duelen hasta las uñas, los pies. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, hermano, y vivimos en una generación, hermano, de cristal. Alabado sea el nombre del Señor, que de nada se rompen. ¿Cuántos adoran?
Aleluya, pero yo vengo de un evangelio, hermano, que mira que hasta que el fuego no se metía, hermano, los cultos no comenzaban. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos adoran al Señor? Y aquel pastor tú lo veías y alaba, y alaba. Y es verdad que la gente a veces se molestaban, pero era hasta que el fuego le caía. Aleluya, y tú veías que le cambiaba el semblante. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor para siempre? Aleluya, adora si puede, hermano, adora lo que hay libertad en Cristo. La Biblia dice que, aleluya, que todo lo que respira alaba a Jehová. Aleluya, solamente los muertos no alaban a Dios. Pero si usted está vivo, hermano, aleluya, ponga su dedo aquí por debajo de la nariz. Si le sale aire, hermano, entonces Dios está hablando contigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, hermano, aleluya, hay que adorar a Dios. Dios es bueno, hermano, hay razones, aleluya, por qué darle gracias al Señor. Amén, aleluya. Hermano, mira, si Dios decidiera no hacer más por ustedes, hermano, con lo que hizo en el Calvario, con eso basta, hermano. Usted tenía una sentencia de muerte, hermano, que no había nadie que lo librara. Y Cristo vino, hermano, sin razón ninguna, porque no tenía por qué hacerlo. Aleluya, pero dice la Biblia que por amor al mundo, hermano, se trepó en el madero allí, hermano, y aguantó la presión, aleluya. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que por el gozo puesto delante de él. O sea, en otras palabras, ya él se estaba disfrutando los resultados, aleluya, mientras estaba muriendo allí en la cruz del Calvario, aleluya. Aprenda usted, hermano, a disfrutarse los resultados en Dios, aun cuando todavía no te ha llegado lo que estás esperando. ¿Cuántos adoran la gloria de Cristo en esta noche? Aleluya. Salmo 125, hermano, y voy a considerar solamente el verso 1. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y mira cómo dice esta palabra, hermano. Esto es palabra de Dios y no de hombre. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira qué lindo, hermano. Mira lo que dice ahí. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Mire, mi hermano, esa palabra es tan poderosa que podemos despedir el culto ahora y yo creo que ya Dios con eso ya nos habló. Aleluya, gloria al Señor. Yo pudiera no decir más nada y con esa cita bíblica, hermano, yo creo que con eso ya, aleluya, estamos satisfechos. ¿Cuántos dicen amén? Pero para seguir el protocolo, ¿verdad? Pues vamos a hablar algo de la palabra. Se puede sentar. No voy a orar, ya el pastor oró. Aleluya. Gloria al Señor. Esta iglesia son pocos, hermanos, pero fiel. Pocos, pero firmes. Yo he visto iglesias, hermanos, que se llenan solamente, aleluya, por temporada, por días específicos. Aleluya, gloria al Señor. Pero cuando tú vas en la semana, aleluya, no aparece nadie. Pero qué bueno que aquí, hermanos, somos pocos, pero fieles. Aleluya, gloria al Señor. Y es mejor, hermano, es mejor contar con 2 o 3 fieles que contar con una multitud que a la hora de la verdad, hermano, brillen por su ausencia. Aleluya. Santo. Así que, hermano, usted siga para adelante, que usted va bien ahí. Gloria a Dios para siempre. Salmo 125, los que confían en Jehová, hermano, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y voy a hablar por unos minutos, hermano, bajo el tema una fe inquebrantable. Una fe, hermano, inquebrantable. ¿Cuántos adoran al Señor? Y voy con calma, hermano, porque yo soy un gritón y me gusta el fuego, me gusta gritar y todo eso, pero hay momentos que hay que bajarle. Aleluya. Quiero comenzar, hermano, hablando de que, mira, hay 3 connotaciones que la Biblia nos presenta sobre la fe. Hay 3 connotaciones. Puede tomar lápiz y papel. Vamos a un estudio aquí, olvídese. Saque lápiz y papel y apunte. Mira, hay 3 connotaciones que la Biblia registra sobre la fe. Está la fe que es como doctrina, que es la fe que es doctrina. Todas las religiones tienen una fe. Los católicos tienen su doctrina, tienen su fe. Nosotros tenemos una doctrina. Y cuando hablamos de doctrina, hermano, hablamos de fe. Nosotros tenemos una fe. Todos los que estamos aquí creemos en una misma fe, porque creemos en lo mismo. Creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos, aleluya, en la manifestación de los dones del Espíritu. Creemos en el bautismo, creemos en hablar en lengua. Creemos en la administración de los ángeles, pero creemos también en la lucha espiritual contra Satanás y los demonios. ¿Ves? Todo eso, hermano, es doctrina. Y la Biblia dice que, aleluya, que muchos apostatarán de la fe.
en los últimos tiempos. O sea, cuando habla de fe ahí, está hablando de que muchos apostatarán de lo establecido, de la palabra de Dios. Muchos se desviarán de la palabra, porque hay una connotación, aleluya, que tiene que ver con la fe y es la doctrina. Esa es una de las connotaciones. Otra de las connotaciones de la fe es cuando hablamos de los dones espirituales, como los que habló Pablo en Corintios, cuando habló de que está el don de milagros, don de sanidad, don de hablar en lengua, don de fe. ¿Ves? Que hay dones, aleluya, que tiene que ver con la fe, mas sin embargo ese tipo de fe no lo tiene todo el mundo. Porque dice la Biblia que Dios reparte a cada uno como Él quiere. Hay unos que tienen don de sanidad, hay otros que tienen el don de milagro, otros tienen el don de fe, pero no todo el mundo opera bajo ese nivel de fe, sino a quien Dios se lo concede. Ese es otro de las connotaciones en cuanto a la fe. Pero está este tipo de fe que es la que yo quiero hablar en el día de hoy. Y es la fe, aleluya, que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con el fruto que el Espíritu Santo desarrolla en el creyente. Que es por eso que la Biblia dice que el fruto del Espíritu es paz, paciencia, benignidad, y menciona la fe. Porque esa fe, aleluya, es de la que yo quiero hablar hoy, aleluya, porque si hay algo que a Dios le importa, aleluya, más que cualquier cosa es que el creyente, aleluya, desarrolle ese nivel de fe. Y ese nivel de fe, hermano, que yo quiero hablar en el día de hoy, aleluya, no es solamente la fe de creer en Dios, sino más allá, es una fe de confiar en Dios. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor para siempre? Aleluya. Hay gente, hermano, que tienen el don de fe. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia dice que en aquel tiempo vendrán muchos diciendo: en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, aleluya, operamos bajo una fe impresionante. Y el Señor le va a decir: apártate de mí porque yo no te conozco. Aleluya. Hay gente que tienen buena doctrina, conocen la Biblia de rabo a cabo. Aleluya. Y todo eso, aunque es importante, pero para Dios es más importante la fe que yo he venido a hablarte en el día de hoy. Y es la fe de confiar en Dios, mi hermano. Aleluya, gloria al nombre del Señor para siempre. La fe, mi hermano, es uno de los fundamentos más importantes que Dios desea desarrollar en ti. Más que darte una casa, más que darte un ministerio, más que darte un marido. Alábalo si puede. Aleluya. Más que darte una esposa, más que darte lo que sea en este mundo, Dios quiere darte, aleluya, y desarrollar en ti la capacidad de que tú puedas confiar en Dios por encima de todas las cosas. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Y mira qué importante es para Dios el que tú le creas, hermano, y que tú tengas confianza en Él. Que dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Mira qué importante para Dios es que tú le creas y que tú confíes plenamente en Él. Que dice la Biblia que lo único que le agrada a Él es la fe. Dice que sin ella es imposible tú agradar a Dios. ¿Qué significa imposible, hermano? La palabra imposible significa algo que no puede ocurrir, algo que no puede existir, realizarse o cumplirse. Hay mucha gente, hermano, que nunca realiza nada. Hay mucha gente que nunca va a lograr ver un cumplimiento, hermano. Aleluya. Y simplemente porque no han aprendido a confiar en Dios, mi hermano. Aleluya. Es importante que tú entiendas, aleluya, que tú tienes que servirle a Dios a ciegas, a ojos cerrados. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aquí no estamos trabajando con hombres. Aquí estamos trabajando con un Dios inconmovible, que dice la Biblia que aquel que confía en Él jamás será avergonzado. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Yo siento la presencia de Dios, hermano. Dios vino para fortalecerte en esta noche y para decirte, aleluya, que le creas a Dios a ojos cerrados. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Hermano, Dios no puede mentir. Y mira qué terrible es este Dios en el que confiamos, hermano. Mira qué poderoso es confiar en Dios. Que dice la Biblia que aun cuando tú le eres infiel, Él sigue siendo fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Wow. Qué terrible, hermano, el Dios que nosotros le servimos.
Y si hay algo que Dios quiere, hermano, hoy más que nunca, el mismo Cristo dijo: y hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra. Los tiempos serían tan difíciles, hermano, y las cosas que están sucediendo, hermano, y las malas noticias por donde quiera, y todo, aleluya, lo que está ocurriendo en nuestro mundo, está llevando a mucha gente, hermano, a perder la fe, está llevando a la gente, hermano, a perder la confianza en Dios. Pero hoy yo te digo, hermano, el Dios que nosotros le servimos es soberano, porque Dios conoce el ayer, el presente, y conoce también tu futuro. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor para siempre? El Dios que tú le sirves te conoció ayer, te conoce hoy, aleluya, y ya sabe lo que va a pasar mañana. Aleluya. Hay uno de los hombres en la Biblia que me llama la atención, aleluya, Jamón, y es Abraham, que por algo le dicen el padre de la fe. Un hombre, hermano, que le creyó a Dios cuando Dios le dio: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, aleluya. Y aquel hombre salió sin GPS, aquel hombre salió sin dirección, aquel hombre simplemente salió, aleluya, rumbo, aleluya, sin saber ni para dónde iba, simplemente creyéndole a un Dios que le estaba dando unas instrucciones. Hoy a la gente le gusta cuestionar, a la gente le gusta que se le expliquen las cosas. No, mi hermano, estamos sirviéndole a un Dios, mi hermano, aleluya, que cuando Él dice camina, tú caminas, porque ciertamente quien te envía estará contigo. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor para siempre? Oye, hermano, y hablar de Abraham es poderoso, hermano, porque este hombre, aleluya, cuando tenía 100 años, alabado sea el nombre del Señor, 80 o 90, por ahí se me olvidó. Yo sé que el hombre estaba bastante viejito cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo, aleluya. Y aquel hombre, aleluya, le creyó a Dios, pero en el camino, hermano, el diablo comenzó a bombardearlo, porque si hay algo que el diablo va a hacer, que va a querer sacudir, aleluya, va a querer sacudir tu confianza, aleluya. El diablo va a comenzar a atacar tu confianza en Dios, porque el diablo sabe que si tú pierdes la confianza en Dios, tú lo perdiste todo. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquel hombre, dice la Biblia, hermano, que aquel hombre le creyó a Dios, pero en el camino el diablo comenzó a martillarlo. Y aquel hombre comenzó a mirar a la viejita y dijo: wow, ¿será posible que esta mujer con 90 años pueda tener un hijo como Dios dice? Aleluya. Y el hombre comenzó creyendo, hermano. Aleluya, comenzó creyendo, pero dice la Biblia, aleluya, que el hombre, aleluya, de momento comenzó a querer ayudar a Dios. Es por eso, hermano, que es un peligro querer ayudar a Dios. Usted confía en Dios, no meta la mano. Hay gente que cuando meten la mano lo dañan, hermano. Si Dios te dijo algo, créele a Dios, confía en Dios, aleluya, no meta la mano ni trate de ayudar a Dios. Abraham trató de ayudar a Dios, tuvo 15 años confiando en Dios, hasta que de momento se le ocurrió una idea, porque el diablo te va a poner la idea, aleluya, para que tú hagas cosas, aleluya, y te salga de lo que Dios quiere para ti. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? El diablo se te va a cruzar en el camino, hermano. El diablo va a comenzar a jugarte con la mente para que tú hagas cosas, aleluya, que te salgan del plan de Dios, cuando ya Dios ha trazado una meta contigo, como trazó con Abraham, que le dijo: te voy a dar un hijo aún en tu vejez. Y aquel hombre, hermano, tuvo 15 años confiando en Dios, hasta que se le ocurrió por una idea. Y dijo: bueno, pues yo me voy a acostar con la sierva, ya que mi mujer está muy anciana. Para mí, que Dios lo que quiso decir fue que me iba a dar un hijo, pero yo creo que es por aquí. Y se acostó con la sierva, tuvo con la sierva, aleluya, tuvo con la esclava de la casa. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y ustedes conocen la historia, hermano, lo que, aleluya, las consecuencias que le trajo a Abraham, Abraham haber perdido la confianza en Dios. El hombre terminó, aleluya, acostándose con la sierva, teniendo un hijo que no estaba en el plan de Dios en ese momento, aleluya. Pero dice la Biblia que 10 años después, al cumplirse los 25 años, ahí fue que vino la respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Hay respuestas que van a venir, pero no es a tu tiempo. Pero si mete la mano lo daña, si mete la mano lo atrasa. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Hermano, y un hombre que comenzó confiando en Dios, hermano, en el camino, dañó el propósito de Dios. Aleluya, 25 años duró aquella promesa, aleluya. Porque, hermano, hay cosas, aleluya, que van a tomar tiempo.
Cuando Dios quiere trabajar en ti, hermano, en que tú realmente seas una persona que le crea a Dios, hermano, esto no son cosas que ocurren de la noche a la mañana. Esto son cosas que Dios te va a hacer esperar. Porque si algo tiene el ser humano es que es desesperado, hermano. Estamos en una generación, hermano, que se creen que la bendición de Dios es meterle un microondas, darle 3 minutos y para afuera. No, aquí tú vas a tener que aprender a confiar en Dios. Y el tiempo será el testigo. El tiempo será, aleluya, lo que Dios permitirá para ver qué tú vas a hacer. El factor tiempo, hermano, es lo que hace que la gente pierda la confianza en Dios, porque la gente no entiende que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Las cosas en Dios no son en nuestro tiempo, serán el tiempo de Dios. Pero si tú confías en Dios, ciertamente verás la respuesta de Jehová que vendrá de camino. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Y mira qué tan importante, aleluya, Noel, es confiar en Dios. Que el salmista en cierta ocasión dijo: si vuestros fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Si vuestros fundamentos fuesen destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? El fundamento al cual el salmista se estaba refiriendo en este salmo, cuando él dice: si vuestros fundamentos fueren destruidos, ¿qué ha de ser el justo? A los fundamentos que estaba hablando el salmista era en la confianza. En otras palabras, él decía: si vuestra confianza fuera destruida, ¿qué será de nosotros? Aquí lo único que nos sostiene de pie, hermano, es confiar en Dios. Confía. Pero confiar en Dios no es tan sencillo, hermano. Porque estamos acostumbrados, hermano, a tener todo a la mano. Estamos acostumbrados, pero dice la Biblia que esto no es por vista, que esto es por fe. Todos adoran la gloria del Señor. En una ocasión me acuerdo que prediqué bajo el tema, aleluya, fundamentos agrietados. Porque hay mucha gente, hermano, que dice creer en Dios, pero su fundamento, su confianza está agrietada. Y cuando un edificio está agrietado, hermano, comienza a filtrarse el agua y tarde que temprano colapsa. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Es por eso, hermano, que cuando una persona se aparta de Dios, la gente no se aparta de Dios por la prueba que le vino. La gente se aparta de Dios porque el diablo fue trabajando en el fundamento de la confianza, hermano. Y cuando le vino el golpe, aleluya, perdieron la confianza en Dios. La gente cuando se descarrían, usted lo ve, que ponen un sinnúmero de excusas, pero la realidad no fue nada de eso lo que lo hizo que se alejara de Dios. El que se aleja de Dios es porque el diablo le atacó el fundamento de la confianza en Dios. Es por eso que hoy Dios te dice, aleluya, aleluya, conviértete en una persona con una fe inquebrantable. Aleluya, confía en Dios como nunca antes, mi hermano. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Y por eso es que Jesús, hermano, compara al prudente con aquel que edificó su casa sobre la roca. Y dice que el necio la fundó sobre la arena. Ambos recibieron los mismos ataques, viento, aleluya, soplaron viento, golpearon ríos, ambos recibieron lo mismo, pero hubo uno, hermano, que no se cayó, porque, aleluya, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Mi pregunta es: ¿en quién tú estás confiando? Aleluya, ¿estás confiando en el gobierno? ¿Estás confiando en el trabajo que tienes? ¿Dónde está puesta tu confianza? Porque la gente, hermano, aleluya, confía mientras tienen los resultados que quieren, aleluya, pero cuando las cosas comienzan a apretar, hermano, ahí es donde se sabe quién es quién, ahí es donde se sabe si tú confías de verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Creerle a Dios no es tan sencillo, hermano, porque los hombres que le creyeron a Dios fueron hombres que Dios los cruzó y los pasó por el cenazo. Fueron hombres, hermanos, que tuvieron que pasar por el desierto, que tuvieron que pasar por la aflicción, pero nadie quiere pasar por la aflicción. Pero ¿sabes qué? Que lo que tú no aprendas por la palabra, lo tendrás que aprender por la vida, por la que Dios te va a cruzar. Hay gente que no sabe mucha Biblia, pero tiene experiencia, hermano, de poder, aleluya, haber vivido sin número de cosas. Y por eso tú los ves que aunque
que se queden sin trabajo, ellos dicen: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Eso solamente lo hacen gente, aleluya, que más que tener Biblia, tienen experiencia con el Dios de la Biblia. ¿Cuántos adoran la gloria de Dios en esta hora? Tú quieres tener confianza en Dios, entonces prepárate, porque te va a venir tiempos difíciles y peligrosos, pero ciertamente aquel que confía en Dios no será movido. No vas a ser movido. No vas a ser movido, hermano. La meta principal de Dios contigo es que tú confíes plenamente en Él. La meta de Dios contigo, varón, más que ministerio, más que cualquier cosa, es que tú estés firme. Firme. Dios está buscando una iglesia firme, hermano. Que sople en viento, que sople marea, que sople lo que sea, mira. Y esa gente sea como el monte de Sión, que no se mueven. Porque confían en Dios, hermano. Ahora, para hablar de confianza, hermano, eso no se come con galletitas. Aleluya. Para hablar de milagros, hermano. Para hablar de un Dios que sana, hermano. Yo tuve que ver casi a mi hija morirse para hoy yo poder creer en un Dios que sana y que para Él no hay nada imposible. A mí me pueden hacer, hermano, a través de los años yo me he dado cuenta. A mí me pueden hacer lo que me hagan, hermano, y yo tengo un corazón capaz de perdonar cualquier ofensa. ¿Por qué? Porque cuando yo pude perdonar a mi hermano, que hoy es mi pastor, cuando yo pude perdonarlo por el incidente que tuvimos, hermano, eso me abrió una puerta, hermano, y me capacitó para perdonar de tal manera que hoy yo puedo contar lo que pasó y hasta nos echamos a reír. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo y Dios te pasa por el proceso, lo hace para que lo que quede en ti sea una existencia real y permanente. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor para siempre? Tú quieres aprender a ser estable en todo el sentido de la palabra. Aleluya, prepárate, porque aleluya, Dios te tendrá que pasar por suceso para que tú puedas predicar lo que tú estás viviendo y puedas hablar lo que estás predicando. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Para Dios lo más especial, hermano, lo más, bueno, como que la Biblia lo dice, hermano, que sin esto es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. ¿Y qué significa agradar? Significa impresionar. ¿Usted quiere impresionar a Dios, hermano? Confíe en Él. Usted quiere impresionar a Dios. Y mira que a Dios nada lo impresiona, hermano. A Dios nada lo impresiona. Porque todo viene de Él. Pero sí hay algo que lo impresiona. Y es ver gente, hermano, creyéndole a ciegas. Gente, hermano, que le cree a Dios. Que no importa, hermano, lo que esté pasando. Yo sé que Dios tiene el control. Dios es soberano. Dios no es ciego. El Dios que yo le sirvo, dice la Biblia, que tiene mano y palpa. Y tiene ojo y ve. En una ocasión, hermano, hace muchos años, cuando la renta estaba barata, porque ahora está, muchachos, que lo mejor es comprar casa. Ayúdenme a orar por eso, hermano, que estamos en esos planes, porque, muchachos, cobran tanto de renta, hermano, que para eso me compré una casa. Pero antes, cuando la renta estaba más barata, hermano, le testifico esto para que usted vea las cosas que Dios va trabajando en uno, hermano, para uno lograr llegar a creerle a Dios en la vida. Y me acuerdo que en una ocasión, hermano, yo estuve trabajando muchos años por agencia.
Y ustedes que conocen lo que es trabajar por la agencia, hermano, ustedes saben que eso es aventurar, a ver si hay trabajo. A veces yo amanecía, hermano, a las 5 de la mañana en la agencia allí, uno de los primeros. Y decían, ahí viene el boricua hermano, y se llevaban a todos, ¿verdad? Hermano, no lo voy a decir. Pero anyway, yo llegaba, hermano, y me decían que no hay trabajo. A veces me mandaban un mes, a veces una semana, hermano, y comencé a pasar por una crisis. Y la renta se me comenzó a acumular. Esto no estaba en los planes para decir, pero anyway, Dios sabe todas las cosas. Dios sabe con quién va a ministrar. Hermano, y la renta se me empezó a atrasar. Se me empezó a atrasar y cuando la renta estaba barata, pagaba 320. No era tampoco por una casa tan grande, era por un apartamentito, pero pagaba 320. Y se me comenzó a acumular la renta y debía 3 meses de renta, o sea que debía 960. Y el dueño vino y me dejó un papel de que tenía 5 días de desalojo. Tenía 5 días para desalojar. Y en un culto, hermano, un predicador dijo que si lo dicen hoy en día, muchachos, los hartan a pedra. Pero en aquel tiempo, hermano, pues no sé, como la gente como que le creía más a Dios. Pero aquel hombre dijo, yo voy a recolectar una ofrenda y yo quiero que ustedes todo lo que tienen en la cartera. Y yo tenía exactamente $60, hermano, y debía de renta 960. Y yo decía, Dios mío, si yo lo que tengo son 60 pesos y me lo quiere quitar este hombre aquí diciendo que todo lo que tengo en la cartera que lo suelte. Y yo decía, Dios mío, pero Dios reprendo el diablo. Pero hermano, yo creía, hermano, en que Dios podía hacer algo, hermano. Estaba en ese primer amor, que eso es un problema cuando se pierde ese primer amor, hermano. Porque cuando tú pierdes el primer amor, tú comienzas a cuestionarlo todo. Comienzas a cuestionarlo todo, comienzas a sacar cálculo de todo. Pero cuando uno está en ese primer amor, hermano, uno hace todo a ciega por Dios. Uno comienza, hermano, ahí enamorado de Dios. Uno hace lo que sea. Te dice que sacan descalzo y tú sales sin media por ir para abajo porque tú le crees a Dios. Hace cuanta loquera, hermano, porque tú le estás creyendo a Dios, porque tú estás en ese primer amor. Es un peligro cuando se pierde ese primer amor. Tú ves, hermano, que a la gente hay que asaltarlos casi para que suelten una peseta. Pues nada, hermano, mira, el hombre viene y dice, da todo lo que tengan en la cartera. Y yo tenía $60, hermano, y yo lo saqué y yo dije, mira, Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú vas a hacer algo. Yo estoy haciendo esto por fe, yo te creo, Señor. Zumbé aquello, hermano, $60 en la ofrenda. Hasta sin gasolina me quedé. Ni me acuerdo si pedí jai esa semana o qué pasó, pero sé que me quedé pelado. Hermano, y cuando el dueño vino, yo pensé, wow, este hombre viene con los cherifas. Antes te metían a los cherifas, hermano, y te sacaban para afuera. Eso era sin pedir permiso, para afuera, todas las cosas. Hermano, y cuando ese hombre apareció, hermano, yo dije, Señor, yo estoy creyendo en que algo tú vas a hacer. Hermano, y aquel hombre me dijo, vine para la renta y le dije, mira, varón, en verdad que no la tengo, estoy tratando. Y le expliqué la situación y el hombre me dijo, mira, olvidémonos de esos 3 meses y trata de comenzar a pagarme del mes que viene en adelante. O sea, yo sembré 60 pesos y Dios me puso 900. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Aleluya. Y así sucesivamente, hermano, aleluya. Este testimonio sonará algo sencillo, pero son cosas que te hacen ver que Dios no está ciego ante tu situación y que Dios es fiel, hermano. Y que tú tienes que confiar en un Dios, aleluya, que te está mirando, que está observando la situación, aleluya, que tú estás pasando. Y lo único que Dios espera es que tú tengas confianza en Él, que tú le creas a Dios, que no importa las circunstancias, que no importa quién tire, quién jale, no importa lo que el diablo se inventa, aleluya, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, hermano, que tú puedas confiar ciertamente en Dios. Jesús tenía unos amigos que se llamaban Lázaro, Marta y María. Y cuando Lázaro se enfermó, hermano, Jesús no estaba en el contorno cuando sucedió esto y lo mandaron a llamar. Y le dieron, Jesús, ven que tu amigo está enfermo.
¿Y sabe qué hizo el Señor? Se quedó a propósito 2 días más. Él pudo haber venido el mismo día, pero se quedó a propósito. Dice la Biblia que se quedó a propósito 2 días más, esperando que la situación se empeorara. Una mujer, aleluya, que le estaba creyendo a Dios por una sanidad hasta que su hermano murió. Cuando su hermano murió se echó a llorar, aleluya, porque ella esperaba que Cristo viniera a sanarlo. Mas sin embargo Cristo se tardó de tal manera, hermano, que su hermano terminó muriendo. Hay situaciones que tú estás esperando y como tú no estás viendo los resultados te estás frustrando. Y Dios está esperando que la situación se ponga peor, porque Dios quiere enseñarte lo que es verdaderamente confiar en Él, aleluya, y que tú entiendas que las cosas no se hacen cuando tú quieras, se hacen cuando Dios quiera, porque Dios sabe el cuándo y cómo va a hacer las cosas, y hay cosas que Dios las va a hacer en su tiempo, porque en su tiempo dice la Biblia que las cosas son hermosas en su tiempo. Si Dios hubiera hecho aquella sanidad, se hubiera quedado un simple milagrito. Pero Cristo vino, hermano, cuando no solamente había muerto, sino que dice la Biblia que ya apestaba. Ya el muerto apestaba ya. Y hay situaciones, Noel, que Dios va a permitir que se empeoren. Porque hay cosas, hermano, que nosotros decimos, tacho, yo le creo a Dios. Sí, porque son fáciles. Mientras la cosa se ve fácil, que la puedo manejar, cualquiera habla de fe. Mientras tú puedas manejar el asuntito, cualquiera tiene fe. Pero cuando la cosa se pone, como dicen en Puerto Rico, de hormiga roja, ahí es que Dios va a ver si es verdad que tú le crees. Y María, hermano, y Marta, olvídate, ella creía en Jesús hasta que se le murió el hermano. Cuando se le murió el hermano, se echó a llorar. Y así hay gente, hermano, que debe de mantener su confianza en Dios con un lloriqueo. Hermano, a Dios no lo mueve el lloriqueo, se lo digo desde ahora. Dios tiene sentimiento, claro, Él tiene sentimiento, pero a Dios no lo mueve las emociones de los hombres. La Biblia dice que a Dios lo mueve la fe. Cuando el cinturón se le estaba muriendo a su hija, aquel hombre corrió y dijo, Señor, yo soy hombre de autoridad y yo soy de los que creo que cuando yo digo algo la gente me obedece. Y usted, yo sé que tiene autoridad. Si usted dice la palabra, yo lo creo. El Señor Dios, tacho, vete que tú, tremenda fe tiene este varón. Tremenda fe. Él no pidió, puedes ir a mi casa. No, él dijo, di la palabra. Con tú decir la palabra, yo sé que va a ocurrir, porque tú eres un hombre de autoridad. El Dios que tú le sirves es de autoridad, y tú tienes que creer que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor para siempre? Y Marta, hermano, olvídese, un lloriqueo. Ay, se me murió mi hermano, ¿dónde tú estabas? Así hay gente, hermano, que se alborota. Hermano, Dios no se mueve por emociones, Dios no se mueve por lágrimas de cocodrilo. Dios no se mueve por lloriqueo, te lo digo desde ahora. Es mejor que te seque las lágrimas y comience a creerle a Dios como Dios demanda, porque el lloriqueo y el pataleo a Dios no lo va a mover. Aleluya, dice la Biblia que Dios se mueve por la fe. Aleluya, por la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, tú quieres ver los resultados en Dios, comienza a creerle a Dios como nunca antes. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Porque aquel que confía en Dios es inconmovible, no se mueve, hermano. Aleluya, le viene la tormenta, le viene la lluvia, le viene lo que sea, y es verdad que puede que te jamaquee, porque tampoco somos de palo, alábalo, puede que te jamaquee como la palmera, aleluya, pero dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. No te vas a morir en esa batalla, no te vas a morir en ese resultado, aleluya, ciertamente, aleluya, por la fe el justo vivirá. Es por la fe que vas a vivir. O sea que en otras palabras, si no tienes fe, te mueres. Por eso hay tanta gente muerta, hermano, en las iglesias, porque dejaron de creerle a Dios. Hay gente que vienen a los cultos, hermano, estoy hablando en términos generales, nadie se ofenda. Hay gente a nivel mundial, hermano, esto se está viendo, que la gente va a la iglesia ya por costumbre. Lo cogieron por rutina.
Pero a la primera pescosa que le mete el diablo, hermano, usted los ve, aleluya, llorando, un lloriqueo que no le creen al Dios, aleluya, que lo salvó, el Dios que está con ellos, alabado sea el nombre de Dios para siempre, aleluya. Y aquella mujer, hermano, aleluya, una amistad con Jesús por mucho tiempo hasta que le vino la situación difícil. Ella creía, fíjate, en que Jesús podía sanarlo, pero cuando se murió, ahí se le fue la fe del piso. Porque hay gente que le creen a Dios, hermano, aleluya, hasta cierto punto, pero Dios quiere elevar esa fe. Porque está muy floja, está muy bajita. Y cuando Dios quiere tratar contigo en la fe, Dios no está jugando. Tú quieres crecer en fe de verdad, amájate la falda, amájate los pantalones. Tú quieres crecer en fe de verdad, hermano, prepárate. Ella creía que conocía a Jesús hasta que se le murió el hermano. Ahí empezó a llorar. Ah, que si tú estuvieras aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y yo me la imagino cogiéndolo así por la túnica. Y dice la Biblia, así porque ya olvídate, que ya yo me imagino a los teólogos por las redes sociales diciendo, ¿y cómo que Jesús no llora? Y que si esto, él lloró allí. Sí, pero él no lloró por la muerte de Lázaro. ¿Usted sabe por qué lloró? Por la incredulidad que vio en la gente. Por eso lloraba. Hay gente que dice, no, que Cristo lloró porque vio que su amigo Lázaro había muerto. Cristo no lloró por Lázaro porque Cristo sabía que él iba a resucitar. Si él es la resurrección. Él le dijo a Marta, pero ¿por qué tú lloras? Aleluya, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Saca esa piedra, aleluya. Hay gente que tiene que sacar la piedra de la incredulidad, la piedra del cuestionamiento, la piedra que está estorbando en que Dios haga lo que Dios quiere hacer. Créele a Dios, aleluya, porque ciertamente Dios no miente. Lo que ha dicho lo hará y lo va a hacer. ¿Cuántos adoran la gloria de papá? Y puede apuntarlo a donde quiera, hermano, que cuando Dios no lo hace es porque tiene algo mejor. Pero Dios nunca deja en vergüenza a aquel que confía en Él. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? El Señor tiene un propósito, hermano, en cada problema. Cada problema que usted enfrenta, hermano, es una oportunidad para confiar más en Él. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que el justo con dificultad se salva. Que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Aleluya. El justo vive por fe. El justo no vive, hermano, por las circunstancias. Hay gente, Ramón, que van sacando cálculos y a la medida que las cosas le van saliendo bien, ellos estiman que ese es el resultado de que Dios necesariamente está con ellos. Pero es hasta que le viene lo malo, hasta que lo pierden todo, entonces ahí Dios no está. Hermano, a Dios no se mide por lo que tenemos o por lo que no tenemos. Mi alma adora al que vive para siempre. La mejor escuela, hermano, que un hombre puede vivir es la experiencia de la vida. Que son las que cada vez que Ramón viene y me dice, varón, hacho, ayer una guerra, yo lo que hago es que me río y me río. Yo me lo imagino a alguien diciendo, oye, pero ¿cree que esto es chiste? No es que es chiste, hermano, es que cada vez que él me habla de guerra, de lucha y batalla, yo lo que digo es, estás para arriba, estás creciendo, brother. Porque esas son las almas que Dios usa para trabajar. Por eso Cristo dijo, hermano, en el mundo tendrás aflicciones. Él no negó la realidad del dolor. Él no negó la realidad de la guerra, Ramón. Pero Él dijo, en el mundo tendrás aflicciones. Pero digo, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Créele, Ramón, déjalo.
Déjalo que ruja, que tú andas con el león verdadero. Aleluya. Santiago dice, hermano, que el que pida, que pida con fe, no dudando nada. Y termina diciendo, no piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hay gente que no reciben, hermano, y no es porque no oran, es porque ni creen en lo que están pidiendo. Aleluya. Parece mentira, hermano, tantos años en la iglesia y que uno sea como un Tomás. Tomás, hermano, fue uno de los discípulos que anduvo por 3 años. Y cuando le dijeron, mira, ahí hemos visto al maestro, chacho, yo sí no veo, no creo. Y así hay gente, hermano, que hasta que no ven, no creen. Por eso es que nunca reciben, por eso es que nunca ven nada. Y ese hombre, hermano, ese hombre 3 años con Jesús, pero cuando Cristo murió, que resucitó, que se le empezó a aparecer a los discípulos, él no estaba presente en una de las apariciones. Y se lo dijeron, Tomás, ¿sabe a quién hemos visto? A Jesús. Y él dijo, chacho, yo hasta que no vea, no creo. Y cuando lo logró ver, que se le apareció, porque Cristo apareció. Cuando se le apareció, le enseñó las manos. Y rápido se tiró de rodillas y dice, Dios mío, porque me viste, creíste. No seas incrédulo, sino creyente, le dijo. Y así hay gente, hermano, que a veces tienen que ver para creer. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya dejé de ser niño. Por eso es que al principio de tu convertirte, muchos de tus caprichos Dios te los contestaba. Yo no sé si le pasó a ustedes, pero yo me acuerdo que todo lo que yo pedía me lo daba. Al principio, porque es que Dios está trabajando con una confianza. Pero a la medida que tú vas creciendo, hermano, no es tan fácil. Dios no te va a seguir dando las cosas en la mano. Dios te va a hacer pagar un precio real para que tú aprendas lo que es creer en Dios de verdad. Cuando tú eras un niño, una niña, hablaba y pensaba y actuaba. Pero cuando ya fuiste adulto, ya Dios te va a tratar a la altura que tú eres. Créele a Dios. Y mensajes como estos, hermano, provocan guerra. Porque el diablo te va a querer hacer comer las palabras. Pero cada vez que pasa algo, hermano, yo digo, bueno, yo lo único que sé es que hay un Dios allá arriba que está mirando, porque ciego no es. Y yo he aprendido, hermano, y ya estoy por terminar. Y yo he aprendido, hermano, porque hay gente que le echa la culpa al diablo de todo. Yo he aprendido, hermano. Yo he aprendido por la Biblia oficial, eso está ahí escrito. El diablo es un monigote de Dios, hermano. Cuando el diablo le pidió permiso a Cristo para zarandear a Pedro, él no hizo lo que hizo con Pedro porque le dio la gana, él tuvo que pedir permiso. Y Cristo se lo dijo a Pedro, mira, Satanás pidió permiso para zarandearte como a trigo. Y yo le he dado permiso, pero yo te he rogado para que tu fe no falte. Y tú tienes que entender que lo que tú puedes estar pasando fue filtrado por el Padre. Aquí Satanás no tiene palabra, no tiene decisión de hacer y tirar y jalar. Hay un permiso que pedir. Por eso cuando yo soy atacado, estoy pasando por algo, hermano, lo primero que yo digo es el diablo, pero fue filtrado por mi Padre. Y esta es mi oportunidad de yo demostrarle al enemigo que ya yo no soy el niño aquel. Usted tiene que llegar a un nivel, hermano, donde usted diga, ya yo no soy el de ayer. Y cada prueba y cada situación, hermano, es una oportunidad de tú demostrarle a Dios que tú le crees a Él y demostrarle al diablo que Dios está contigo. ¿Cuántos adoran la gloria del Señor? Y claro, hermano, van a venir momentos de flaqueza, porque no te voy a decir que uno es He-Man ni Superman. Aquí no hay superhombre.
Aquí todos los hombres, hermano, antes de creerle a Dios al nivel que le creyeron, que por eso es que aparecen en los héroes de la fe. Esa gente no aparecen ahí porque simplemente no había más nada que apuntar. No, esa gente están ahí porque se ganaron el título de ser hombres héroes de la fe. Pero antes de esos hombres aparecer ahí, esos hombres también fallaron y esos hombres también cayeron. Y Juan el Bautista, hermano, fue uno de los que Isaías profetizó de él y habló de uno que vendría a abrirle el camino. Juan el Bautista, que el mismo Cristo dijo que en el reino de los cielos el más pequeño, hermano, es más grande que Juan el Bautista. Un hombre del que el mismo Cristo dio testimonio. Un hombre que tuvo el privilegio de bautizar a Cristo. Y dice la Biblia que cuando Cristo fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, a este oí. Todo eso lo presenció Juan el Bautista. Hasta que lo metieron preso. Cuando lo metieron preso, allá dijo: pregunte si ese es el Cristo o si ha de venir otro. Se turbó. Se le fue la fe al piso. Por eso le digo, hermano, que el tema de confiar en Dios, eso no se come con galletitas, ¿sabe? Porque el mismo Juan el Bautista, hermano, un hombre del calibre de Juan el Bautista, en el momento que vio que el machete ya estaba por el cuello, se turbó. Se vale turbarse, hermano. Pero a pesar de que el hombre se turbó, murió con las botas puestas, como decimos en Puerto Rico. Y Pedro, aunque se llenó la boca, pues, sí, porque a veces nos llenamos la boca diciendo, y Pedro, aunque se llenó la boca diciendo, yo iré contigo hasta la muerte, vamos para allá, vamos, que yo hasta la muerte, hermano. Dice la Biblia que Cristo le dijo: chacho, antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar. ¿Sabe que hay momentos, hermano, que se pierde la fe? Se vale dudar de vez en cuando, pero no te mantengas ahí. Porque Pedro falló. Pedro cayó. Pedro lo negó, hermano, 3 veces. Pero de esa experiencia aprendió. Y luego vemos cómo Dios lo usó. Si tú has dudado en algún momento, has perdido tu confianza en Dios, hermano, eso es normal, eso nos pasa a todos. Pero no te quedes en un nivel, hermano, donde le permitas al diablo que dentro de la iglesia le esté sirviendo un Dios, hermano, del cual usted ni confía en realidad. Por eso en esta noche Dios te dice: conviértete en una fe inquebrantable. Dios te bendiga, ponte de pie. Una fe inquebrantable. Dios va a hacer de ti un guerrero, varón. Pero sabes que para forjar guerrero, hermano, aquí hay que coger, como dicen por ahí, puño y pata. Pero ciertamente Dios lo hará. Aleluya. Vente, hermano, que quiero orar por ti. Si alguien quiere la oración, este es el momento, hermano. Si alguien quiere la oración, este es el momento. Respondiendo Jesús, le dijo a sus discípulos: tened fe en Dios. Gloria al Señor. Confía en Dios, hermano. Yo sé que no es fácil. No es fácil predicarlo, ¿no? No es fácil vivirlo, hermano, pero lo bueno de Dios es que Dios tiene paciencia con nosotros.
Son muchos años patinando en este camino, hermano. Pero hasta el sol de hoy he visto la mano y la misericordia de Dios. Padre, mira a tu siervo, Dios mío. Te pido que renueve sus armaduras. Renueva su armadura, Espíritu Santo. Dale fortaleza, Dios mío. Aleluya. Dios te renueva tus vestiduras, varón. Vestiduras nuevas ahí. Armaduras nuevas. Refuérzate en Dios. Aleluya. Sigue buscando, aleluya. Mientras te mantenga lleno, varón. Aleluya. Gloria al Señor. El enemigo sabe, aleluya, que lo más que puede hacer es tratar. Aleluya. Gloria al Señor, Padre. Mira a tu siervo. Dale fortaleza, Señor. Sigue capacitándolo. Sigue levantándolo. Sigue, Dios mío, Señor, tratando con él de una forma poderosa. Mira sus peticiones. Mira, Dios mío, las oraciones que están delante de ti. Mira el clamor, Dios mío, Padre, que él tiene delante de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús. Dale discernimiento de espíritu, Jehová. Dale espíritu de guerra. Dios mío, Señor, abre sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, Dios mío, Señor. Dios amado, él pueda discernir cómo está peleando el Espíritu Santo para que no tire golpes al aire, Dios mío. Nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo ahora, Dios mío, Señor. Glorifica, sigue preparándolo, Dios mío, Señor. Padre, en su debido tiempo. Ábrele puerta, Dios mío, para que sobre, Dios mío. Ahora, Espíritu Santo, ahora, Dios mío, llena el Espíritu de Dios. Llena el Espíritu Santo. Él está pidiendo fuego, poder, unción, autoridad, Dios mío. De un hombre, Dios mío. Nosotros un piso de incendiado. Nosotros un piso de levantón y del incendio, Dios mío, Señor. Aleluya, Dios mío, los ataques. Varón, los ataques que tú vas a recibir, varón, no son cualquier ataque. Los ataques preparados para ti, varón, no son cualquier ataque. Son ataques que están diseñados para hombres guerreros de verdad. Y Dios ha visto, hermano, que tú estás listo para entrar en guerra fuerte. Porque lo que Dios va a hacer contigo, varón, va a ser terrible. Porque Dios te va a catapultar, varón. Nombre de Jesús. Son ataques serios los que vienen, aleluya, contra ti. Pero así mismo de serio, hermano, va a ser el fuego, el poder, la autoridad y el levantamiento que Dios va a crear en ti. Gracias, Jehová. Abre tus ojos espirituales. Discernimiento de espíritu. Dale discernimiento de espíritu, Dios mío. Este hombre vea, Dios mío, los demonios, ¿dónde están? Este hombre, Dios mío, dale la autoridad, activa ese poder. Mantente orando, varón. Dios te va a usar echando fuera demonios. Espíritu de guerra. Eres un guerrero, varón. No puedo callar mi voz, trato de correr, trato de huir. Muchos desiertos crucé, pensando que me iba a morir. No puedo callar mi voz, trato de correr, he tratado de huir. Muchos desiertos yo crucé, pensando